yo creo que ya podemos empezar. Buenos días a todos y bienvenidos al webinar CEF Transport, Oportunidades de Financiación Europea para Proyectos de Transporte en España. El CEF para Connecting Europe Facilities viene a ser el principal programa europeo para la financiación de proyectos de inversión en infraestructuras de transporte. Para conocer de primera mano la dinámica de estas convocatorias, los aspectos y criterios que pueden ser relevantes en la elaboración de propuestas y los detalles fundamentales del procedimiento de tramitación, nos acompaña la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible a través de la Subdirección General de Planificación, Red Transeuropea y Logística. Y más concretamente están con nosotros Jorge Meana, director técnico de la Subdirección de Planificación, Red Transeuropea y Logística. Bienvenido, Jorge. Carlos Ruiz de Alegría, coordinador del programa CEF de la misma Subdirección de Planificación. Santiago Doctor, técnico superior, y Esperanza Fernández, administrativa. Buenos días a todos. Y por último me presento, soy Aurora Sorey, soy sectorial líder de transporte en FI Group. FI Group es una consultora internacional especializada en financiación de la I+D+I que coorganiza con el Ministerio esta jornada. Antes de empezar, unas palabras sobre el formato y cómo se estructura el webinar antes de darle inicio, como os decía. La sesión durará unas 2 horas, está grabada y será colgada en el canal YouTube de FI Group. La presentación será puesta a disposición de los asistentes a la jornada. A lo largo de la sesión podréis formular vuestras preguntas a través del chat de la plataforma. Al final del webinar esperemos que nos dé tiempo a tratar vuestras consultas y, si no fuera posible, el Ministerio recogerá en un documento tipo FAQ vuestras preguntas aportando las respuestas necesarias. Este documento será colgado en la página web del programa del Ministerio y también el enlace hacia dicho documento será enviado por email a los participantes del webinar. El programa de la jornada está estructurado en 5 momentos. Jorge Meana nos dará la bienvenida e introducirá el webinar como tal. Luego Carlos Ruiz de Alegría nos dará elementos sobre el contexto normativo y las temáticas convocatorias financiables en estas convocatorias del CEF. Luego Santiago Doctor nos hablará de los criterios de valoración y preparación de propuestas. Y Esperanza Fernández nos hablará del otorgamiento de conformidad en España, procedimiento, documentación y tramitación electrónica. Y como os decía, cerraremos el webinar con una sesión de ruegos y preguntas. Así que sin más, iniciamos la sesión y Jorge, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias, Aurora. Gracias al FI Group por organizar esta jornada para que podamos participar y difundir las condiciones y los mecanismos que orquestan estas convocatorias del mecanismo de Conectar Europa. Es el principal mecanismo de financiación de proyectos de inversión en la red transeuropea de transportes. El objetivo del Ministerio es difundir todos los aspectos de estas convocatorias en aquellos aspectos más generales que pueden ser comunicados a todos los interesados en las ayudas, en las subvenciones, de manera que no tengamos que estar haciendo presentaciones individuales con cada uno de los interesados y la información puede llegar a todos los interesados en participar en las convocatorias de subvenciones, porque es cierto que la Comisión Europea cada vez intenta poner una excelencia en la participación, unos criterios cada vez más exigentes y los mínimos problemas en las solicitudes que se presenten pueden provocar que proyectos muy interesantes queden fuera, descarrilen. Estamos comprobando en los últimos años que algunos proyectos, por nimiedades, por absolutos detalles triviales, se están quedando fuera y es una verdadera lástima. Entonces, estas jornadas que ya se están promoviendo para otro tipo de convocatorias, en general del plan de recuperación, vamos a intentar que sean una tónica de aquí en adelante para también las convocatorias CEF. El objetivo entonces del Ministerio es promocionar y difundir
la información de la manera más transparente posible para que llegue a todas aquellas empresas, administraciones interesadas en participar en este tipo de proyectos y maximizar las posibilidades de los proyectos que presente España a través de los certificados de viabilidad que tiene que avalar el propio Ministerio. Me acompaña el equipo que, por parte de la Subdirección General de Planificación, Red Transeuropea y Logística, se dedica realmente a estudiar, a orientar y a evaluar las solicitudes que tienen que pasar antes por el Ministerio, antes de llegar a la Comisión Europea. El equipo que van a ver ustedes es el que tenemos en la subdirección, no somos más, no somos mucho más. Bueno, hay una cuarta persona, Marta, otra administrativa, pero el equipo que ven es el que hay y es el que realmente se encarga de estar al pie del cañón en todo este proceso. Los plazos son reducidos y lo importante realmente es estar al loro de cuáles son los criterios básicos, los mecanismos que funcionan, cómo se articula el procedimiento de presentación de solicitud y quedarse con las pautas básicas para luego ya profundizar a lo mejor en las solicitudes individuales que puedan tener algún tipo de trascendencia particular en la solicitud que se está presentando. Es importante que tengan en cuenta lo que ha comentado Auror, de que vamos a generar un documento de respuestas a todas las solicitudes, todas las preguntas, consultas que se generen durante la jornada. Por eso recomendaría que, en principio, esperen a que se proyecte y se exponga la presentación. Se irán contestando cuestiones generales que a lo mejor no es necesario que pregunten ustedes en el chat durante la jornada y simplemente queden contestadas durante la exposición de mis compañeros. Si fuera necesario, cuando se vaya acercando el final de la exposición, no duden en preguntar, en exponer las consultas. En el chat las iremos recopilando todas. Tardaremos unos días porque habrá que hacer un proceso de filtrado, revisión y consolidación de la información, pero esta información será puesta a disposición de todo el mundo a través de correos electrónicos de aquellas personas que se hayan puesto en contacto con nosotros, a través de la página web del Ministerio, a través del propio coordinador, organizador, el EFI Group, y cualquier tipo de institución o empresa que tenga interés en esto y haya pedido participar o información, podrá acceder al documento. Nuestra intención también es que esté permanentemente actualizado. Si se generarán nuevas dudas, en las próximas semanas también lo iríamos actualizando y que esta información quede bien clara para evitar absolutas derrotas de los solicitudes, de las presentaciones que hagamos de empresas por parte del Ministerio que pudieran quedar fuera de manera que es una lástima. Bueno, voy a ceder la palabra entonces de nuevo a Auror y espero que la presentación les sea informativa y un saludo por parte del Ministerio. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Carlos, por favor, si nos quieres presentar el contexto normativo, principalmente, y las convocatorias como tal. Vale, pues nada, muchísimas gracias a los dos, a Auror, bueno, a EFI en general, por permitirnos exponer a través de esta plataforma pues un poco lo que es el mecanismo Conectar Europa. Gracias también a Jorge por hacer esta introducción y presentarnos al equipo también. Nada, hoy vamos a hablar del apasionante mundo de la red transeuropea y concretamente del mecanismo Conectar Europa, ¿vale? Dentro de lo que es el programa CEF. En realidad ya nos encontramos en lo que es a mitad de marco, del marco financiero plurianual 21-27, y en esta convocatoria, pues la verdad es que teníamos intención, o la verdad es que nos resultaba bastante interesante, creo o por lo menos resulta de mucho interés, hablar porque esta va a ser la convocatoria más fuerte a la que vamos a tener pues durante este marco, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, estamos aquí en el webinar tratando de hacer una exposición para que todos vosotros podáis ver un poco lo que es financiable, cómo se hace, cuál es el papel del Ministerio en todo esto.
que fundamentalmente pues, nosotros formamos parte de un proceso más amplio, que es un proceso de la Comisión, ¿vale? Y nada, pero nuestra vocación, nuestra intención siempre es tratar de ayudar al máximo para que España obtenga las mayores posibilidades de financiación, ¿no? Entonces estamos un poco a vuestra disposición. Y para eso, pues quedamos, dentro de los enlaces de interés que veréis más adelante, hay un buzón, que es el buzón de nuestra subdirección del mecanismo Conectar Europa, al que nos podéis contactar directamente y luego ya pues a través de los cauces habituales, por teléfono, etc. Entonces, nada, sin más dilación empezamos. A ver si se ve, a ver si soy capaz de pasar la primera página. Quizás ahí. Vale. Vamos a, lo que hemos preparado un poco es lo que veis aquí en este índice, ¿no? Primeramente hablaremos del contexto normativo y de la red transeuropea, porque es el ámbito de aplicación del mecanismo Conectar Europa. Luego de lo que sería elegible, cómo se preparan las propuestas y finalmente pues cómo se tramita la solicitud de conformidad de Estado miembro a través de la sede electrónica de nuestro ministerio. Entonces, desde un punto de vista normativo, fundamentalmente hablamos, bueno, el mecanismo Conectar Europa nació dentro de lo que en el marco anterior, en el marco 14-20, que todavía sigue en curso en realidad, a través de pues dos reglamentos hermanos, ¿no? Un primer reglamento que sigue vigente, que es el 1315/2013, que regula las directrices de la Red Transeuropea de Transporte y que actualmente se encuentra en revisión. Esperamos que durante la presidencia española, pues si no es a final de año, pues o a principios del año que viene, pues podamos tener el reglamento pues aprobado y supondrá una actualización importante, ¿no? Nosotros, desde la propia subdirección, además estamos muy involucrados dentro de lo que es la revisión de este reglamento, que va a regular de alguna manera todo lo que sería la configuración de las redes transeuropeas de transporte. Y sobre esto, sobre lo que es la red transeuropea de transporte, y dentro de, pues, un poco con ese afán o esa visión europea, pues se reguló también un mecanismo de financiación específico para la red transeuropea que se denominó Mecanismo Conectar Europa. Bueno, para el marco financiero 21-27, pues nos encontramos con pues se aprobó un reglamento que, por un lado, establecía el marco financiero plurianual, es decir, lo que sería el presupuesto de la Unión para el transporte, para las tres patas que regula el mecanismo Conectar Europa, como son el transporte, las telecomunicaciones o la digitalización en este caso, y luego por otro lado la energía, ¿no? Entonces, son tres sectores que de alguna manera también se busca establecer elementos energéticos entre ellas. Es algo que veremos un poco más adelante. Una vez se aprobó el reglamento, se negoció con la Comisión y los Estados miembros un programa de trabajo que regulaba lo que son las convocatorias de o el conjunto de las convocatorias de los primeros años del marco, y a partir de ahí pues ya se establecen convocatorias específicas, ¿vale? En función del tipo de proyecto, en función de lo que se quiera financiar, etcétera, ¿vale? Entonces, nos vemos obligados a hablar primero de la red transeuropea porque el mecanismo Conectar Europa únicamente es de aplicación para aquellos proyectos o infraestructuras, pues un programa de infraestructuras que se encuentren dentro de lo que es la red transeuropea de transporte. Y como red transeuropea de transporte, aquí abarcamos todas aquellas infraestructuras de transporte que pueden ser tanto infraestructuras de carácter lineal como de carácter nodal. Y cuando hablamos de carácter nodal, estamos hablando de puertos, tanto marítimos como puertos interiores en el contexto de las vías interiores navegables, aeropuertos, las terminales logísticas o lo que denominan también el reglamento como terminales ferrocarril-carretera, y luego el conjunto de obra civil, obra lineal, itinerarios, por así decirlo, que conectan esos nodos, ¿no? Que serían el conjunto de carreteras y ferrocarriles, ¿vale? Pero no solamente estamos hablando de infraestructura, también hablamos de aplicaciones telemáticas que de alguna manera sirven para el mejor uso de las infraestructuras. Hablando de uso, fundamentalmente, en primer lugar, pues hablando de los sistemas de gestión del tráfico, por ejemplo, pues en función del tipo de modo de transporte, podemos estar hablando pues del VTMIS, que es el Vessel Traffic Monitoring and Information Systems, ¿vale? Sistemas de gestión de tráfico marítimo,
los sistemas de información fluviales, las autopistas del mar, que es un contexto que ahora mutará en un concepto un poco más amplio, que es el espacio marítimo europeo, y lo que sería el cielo único, ¿no? El cielo único europeo, el programa SESAR. Luego también existen toda una serie de conceptos añadidos que van cogiendo cada día más fuerza, por ejemplo, en la aplicación del artículo 42 del Reglamento del Mecanismo Conectar Europa, los servicios sostenibles de transporte de mercancías, la protección y la seguridad, ¿vale? Que se tiene pues, incluso una prioridad específica como es el SafeMovGen, ¿vale? Ahora ya explicaremos también esas siglas, lo que quieren decir y lo que significan. Y luego también conceptos como el cambio climático y la resiliencia, que también incorporan unas prioridades específicas en la nueva modificación del programa de trabajo que se ha publicado por parte de la Comisión Europea en agosto de este año. O, sí, creo que en julio de este año, perdón. Bueno, la red transeuropea, que son los proyectos, como le digo, que pueden ser objeto de financiación de financiación a través del Mecanismo Conectar Europa, se articula actualmente como una red de doble capa, es decir, incorpora todas las infraestructuras. Bueno, por un lado nos encontramos con la red global, que es en definitiva la red transeuropea en sí misma, ¿no? Y que incorpora tanto las infraestructuras existentes como las planificadas y cuyo horizonte de terminación es 2050. Luego la red básica, que son aquellos elementos de la red global o de la red transeuropea que tienen una mayor importancia estratégica y cuyo horizonte temporal es el año 2030. Entonces ya veremos ahora que desde el punto de vista presupuestario se dota de mayor presupuesto, bastante más, a los proyectos que se ubiquen en red básica que en red global. Y es, lógicamente, como consecuencia de que se ha establecido un horizonte para su terminación anterior, ¿vale? Que es en el año 2030. Sobre ellos asientan lo que se denominan los corredores multimodales de la red básica, que no dejan de ser un instrumento para agilizar el desarrollo y la ejecución de lo que es la red básica, ¿vale? El nuevo reglamento, cuando se apruebe, y así lo establece la propuesta de la Comisión y la orientación general del Consejo, que se publicaron en diciembre del año 2021 y 2022 respectivamente, pues establece también o incorpora una capa adicional, que es la red básica ampliada, y esto puede, o sea, echar una ojeada a estos documentos puede también servir de base también incluso para la preparación de las propuestas, porque de esa manera se puede decir que estratégicamente si un proyecto pues, se ubica en un entorno en el que va a producirse una modificación en cuanto a su categoría en la red, pues a lo mejor puede tener también mejores posibilidades, ¿no? Como corredores en nuestro país estamos hablando de 2 corredores. Bueno, a nivel europeo estamos hablando de 9 grandes corredores y en nuestro país pasan 2, ¿no? El corredor atlántico y el corredor mediterráneo. ¿Vale? Entonces, a ver si consigo pasar. Ahí. Para poder localizar acciones que sean objeto de financiación en el mecanismo Conectar Europa, lo que ya hemos dicho en 2 ocasiones es que tienen que estar en la red transeuropea. Y para ello, el Ministerio ha elaborado un sistema de información geográfica que es público y que expone lo que es la red transeuropea de transportes en España, ¿no? Y aquí podemos encontrar no solo las infraestructuras lineales, es decir, carreteras y ferrocarriles, sino también los nodos e incluso alguna referencia a proyectos CEF que ya están siendo financiados o que han sido financiados en el pasado, especialmente en el marco financiero 14-20, ¿vale? Entonces, en el momento en el que nosotros tengamos un proyecto que entendamos que puede ser elegible desde el punto de vista temático de lo que regula la convocatoria, pues evidentemente podemos ir a localizar si ese proyecto pertenece a la red transeuropea, qué categoría tiene dentro de la red transeuropea y en función de eso buscar si sería financiable o no. La Comisión Europea también tiene su propio sistema de información geográfica. Aquí os dejamos los enlaces para que podáis localizar, bueno, pues vuestros proyectos, vuestras infraestructuras, ver si son elegibles o no. Y en este caso, bueno, pues de la misma manera que nosotros a través de Hermes, pues lo establece, lo que pasa que dentro de todo el conjunto de Europa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista financiero, ya por meternos en el tema del CEF, aquí podríamos decir algo así como que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Es decir, que
cada tecnología o cada momento tiene su posibilidad de financiación, ¿no? CEF es un programa que está específicamente orientado a la distribución de infraestructuras, a lo que sería ya el despliegue de infraestructuras, ¿vale? Otros programas que se encuentran en la fase de investigación o en la fase de innovación tienen cabida en otros fondos distintos. Por ejemplo, en el ámbito de la investigación o de la innovación, pues está más orientado, por ejemplo, el programa Horizonte Europa, ¿no? O los fondos de innovación en sí mismos, etcétera, ¿no? Estas son diapositivas que de alguna manera tratan de explicar esto, porque una buena manera o una clave para el éxito, para poder obtener la financiación, es presentar las cosas o los proyectos, las propuestas, en el mecanismo de financiación adecuado, ¿vale? Y para eso habíamos planteado estas diapositivas que de alguna manera da una idea de en qué espectro bueno, en función del momento de la tecnología, etcétera, pues conviene presentarlo a un fondo o a otro, ¿no? CEF, como decimos, en proyectos de despliegue de infraestructura, fundamentalmente. Entonces, desde el punto de vista financiero, nos encontramos con un marco financiero plurianual 21-27 que de alguna manera arrastra unas cifras similares a las del marco anterior, es decir, alrededor de 25 billones de euros para toda Europa desde el punto de vista de transporte, ¿vale? España, en este caso, es un país que participa únicamente bajo el marco general, es decir, tendría acceso a esos 12.000 millones de euros, ¿vale? Y también bajo las convocatorias específicas de CEF Movilidad Militar, en este caso. España, por tanto, no puede participar en el programa de cohesión. Entonces, en el momento en el que nosotros vayamos a seleccionar una convocatoria para presentar un proyecto o una propuesta, en este caso lo que buscaremos serán todas aquellas que tengan el sufijo gen al final, ¿vale? SafeMovGen, proyectos de la red básica pero en el marco general, etcétera, ¿vale? Esto es una cosa importante porque todo lo demás, todo lo que se presente bajo el fondo de cohesión no será financiable para España, ¿vale? Entonces, como decía, bueno, pues esto viene de la mano pues, del reglamento 2021/1153, que es donde también podéis encontrar alguna referencia para poder sustentar mejor vuestras propuestas. Y en este reglamento también se produjo una ampliación de los corredores, ¿no? Los corredores, como es un instrumento para la aceleración o la ejecución de la red básica, que es aquella que tiene mayor importancia estratégica, todos aquellos proyectos que se encuentren ubicados en estas zonas de la red, evidentemente van a gozar de prioridad, ¿no? Por su mayor importancia estratégica. Y entonces es una cosa que suele convenir o sustentar muy bien desde el punto de vista de argumentación de la propuesta, ¿vale? Aquí tenemos las cifras un poco ya desglosadas. Hemos subrayado en este caso aquellos proyectos en los que podría participar España. En este caso nosotros vamos a hacer una presentación específicamente orientada a la convocatoria CEF 2023, que es la que actualmente está vigente, ¿vale? Entonces, en la modificación que se produjo del programa de trabajo, de alguna manera ha quedado de esta manera para lo que es la convocatoria CEF 2023, ¿vale? En este caso no estamos hablando de bueno, fundamentalmente lo que es la convocatoria lo articula a través de tres conceptos, ¿no? Un primer apartado que regularía lo que serían las acciones relacionadas con el artículo 9.2a, es decir, proyectos de carácter o de vocación puramente infraestructural, ¿vale? Que sería para el desarrollo de nuevas infraestructuras o el desarrollo de las infraestructuras existentes, ¿vale? Luego otra que tiene como objeto la mejora de las infraestructuras más orientadas quizás al propio uso de la infraestructura en sí misma, y luego viene otra que tiene un carácter distinto, que es la CEF para la movilidad dual civil y militar. Esta convocatoria únicamente regula todo lo que aparece en esta tabla, a excepción de del mecanismo AFIF, que es infraestructura para combustibles alternativos, ¿vale? Porque va por una convocatoria distinta, ¿vale? Que ya está cerrada, ¿vale? Se han producido 5 cortes y el último corte se cerró el 7 de noviembre y tampoco se financia bajo este mecanismo lo que aparece en la última línea, ¿no? La CEF de movilidad militar,
¿vale? Todo lo demás tiene financiación. Y aquí lo que podemos resaltar es que la estrategia que ha seguido la Comisión es hacer una modificación del programa de trabajo tratando de incorporar o de adelantar todo el presupuesto posible para la aceleración de la ejecución de proyectos infraestructurales, es decir, el primer subtotal al que veis aquí en esta tabla, para proyectos en la red básica y en la red global, muy especialmente en la red básica, ¿vale? Pues ya veis ahí que comparado con lo que nos encontramos en las convocatorias 21 y 22, que teníamos un total de 1.800 millones, ahora ya tenemos a nivel europeo 2.900 millones, lo cual pues es un incremento sustancial con respecto a lo que se produjo el año pasado. Esto, de alguna manera, lo que quiere decir como mensaje es que es una magnífica oportunidad para presentar propuestas y tener mayores opciones, mayores oportunidades de éxito, ¿no? Las demás prioridades han quedado con el mismo presupuesto. La idea que tenía la Comisión en este caso es que los proyectos infraestructurales que requieren de un mayor plazo de ejecución, pues pudiesen adelantarse ahora a mitad de marco para que pudiesen terminarse antes de su finalización, o sea, antes de la finalización del marco, antes del año 2027. En este caso, luego veremos que el plazo para la presentación de propuestas es para la terminación de los proyectos, por ejemplo, de carácter infraestructural, es hasta el 31 de diciembre de 2028, ¿no? Porque son duraciones de entre 4 y 5 años, etcétera, ¿vale? Bueno, las tasas de cofinanciación, como decía, entre 30 y 40%. ¿Quién puede presentar propuestas? ¿Quién puede presentarse como candidato a ser beneficiario de ayudas CEF? Bueno, pues tienen que ser personas jurídicas, no vale que sean personas físicas. Y luego tienen que estar establecidas con carácter general dentro de lo que sería pues un Estado miembro de la Unión Europea. Y en algunas circunstancias particulares, terceros países, si es que, bueno, se cumplen una serie de condiciones de acuerdo con lo que establece el reglamento de redes transeuropeas en su artículo 8 y de acuerdo con lo que establece el reglamento del mecanismo conectar Europa. En cualquier caso, de forma previa a la presentación efectiva de la solicitud, deben de contar con la conformidad del Estado miembro en el cual se alojan dichas propuestas. En este caso, para los proyectos de transporte, es el ministerio, nuestro ministerio, el encargado de otorgar dicha conformidad, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tratamos de dar un valor añadido al margen de dar una simple conformidad en función de si el proyecto, pues valorando si el proyecto no va en contra de la estrategia o la planificación nacional, en función de la planificación sectorial, etcétera, sino que también tratamos un poco también, pues, a raíz de toda la experiencia que ya venimos acumulando, tanto del marco anterior como de este marco, pues tratar de ayudar a las propuestas y que tengan pues las mayores posibilidades de éxito. ¿Qué tipo de costes elegibles o qué tipo de costes son elegibles? Bueno, pues fundamentalmente 3, ¿no? Con carácter general. Luego ponemos otros, pues son un poco más circunstanciales. Pero bueno, fundamentalmente costes de personal como consecuencia del desarrollo de la acción, los costes de subcontratación y la adquisición de equipamiento en este caso. A ver. Si pasa la página, a ver, ahí, vale. La configuración del general de las convocatorias, bueno, como decíamos, lo hemos insistido anteriormente, los proyectos tienen que ubicarse, estar localizados dentro de lo que es la red transeuropea de transporte. Proyectos que no estén localizados sobre la red transeuropea, pues evidentemente no serán financiables. La cofinanciación en este caso, pues oscila con carácter general entre el 30 y el 50%. Estamos hablando del marco general, ¿vale? En alguna circunstancia, para regiones ultraperiféricas, que en nuestro caso, en el caso de España, únicamente afectaría a Canarias, se podrían elevar los costes para proyectos de obras hasta el 70%, ¿vale? Habitualmente nos encontramos muchas veces con preguntas de, oye, pero es que en la convocatoria aparece un 85% de cofinanciación en determinadas circunstancias. Esos son tasas de cofinanciación únicamente de aplicación bajo el marco de cohesión en el que España no participa. Con lo cual, los porcentajes de cofinanciación que nosotros estamos manejando serán estos que os pongo aquí, ¿no? Entre el 30 y el 50%, salvo en el caso de regiones ultraperiféricas. También depende un poco esto de si el proyecto tiene pues un carácter de estudio o de obra, ¿no?
Generalmente estamos hablando que estudios van al 50%, las obras al 30%, salvo en algunas circunstancias como que sean proyectos transfronterizos o estos que decía de regiones ultraperiféricas. La duración de la acción generalmente no es una duración fija, pero lo que valora la comisión cuando hace su valoración es que para que obedeciese un poco a un sentido razonable, la duración de los estudios debería de estar entre los 2 y los 3 años y las obras entre los 4 y los 5 años, ¿vale? La elegibilidad de los costes siempre, y esto es una cosa que yo creo que también nos contará luego Santiago desde el punto de vista de la preparación de las propuestas, etcétera, la elegibilidad de los costes siempre es bueno, lo que dice la convocatoria es que es a partir de la firma del Grant Agreement y de determinadas causas justificadas, no antes del momento en que se presente la propuesta, ¿vale? Con lo cual, pues ahí tenéis un poco el rango en el cual una acción puede ser desarrollada, ¿vale? Es decir, desde que se presenta la propuesta, básicamente, hasta un orden entre 2, 3 o 4 y 5 años, respectivamente. Y siempre deben determinar las acciones antes del 31 de diciembre de 2028, bajo esta convocatoria CEF 2023. Entonces, un aspecto relevante es que al margen de las tasas de cofinanciación, la Comisión recomienda encarecidamente que, con objeto de que los proyectos tengan una cierta entidad, la ayuda solicitada esté por encima o preferentemente por encima del 1.000.000 de euros, ¿vale? Y esto es lógico de alguna manera, porque la Comisión lo que quiere de alguna manera es ejecutar el presupuesto comunitario y entonces va a dotar o buscará localizar lo que es el presupuesto pues en aquellas acciones que tengan una cierta entidad, porque el presupuesto o el nivel de costes o de inversión de un proyecto sí que da una idea también un poco de su entidad, ¿no? de su dimensión. Esto no quiere decir que luego tengamos que mantener siempre pues, un cierto equilibrio, ¿no? Porque acciones desmesuradamente grandes pueden también producir cierta desconfianza como consecuencia pues, de que la comisión podría estar asumiendo demasiados riesgos por estar poniendo pues, demasiados huevos en una misma cesta, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos que buscar un presupuesto o niveles de inversión que estén equilibrados, ¿vale? Que no sean ni muy reducidos ni excesivamente grandes, ¿vale? Bueno, en cuanto al calendario, la convocatoria se publicó el 26 de diciembre de 2023. El plazo límite de presentación de propuestas es hasta el 30 de enero de 2024 y en este caso nosotros, claro, recomendamos que las propuestas se empiecen a preparar desde ya, si no incluso antes, ¿no? Y que se presenten pues con antelación suficiente para evitar problemas pues como son una presentación electrónica pues que pueda estar saturada la plataforma y pueda generar algún tipo de problema, ¿vale? Luego, a partir de ahí, se abre un periodo de evaluación, una evaluación externa que suele hacer la Agencia Europea, que nos llevará de entre febrero y junio. En junio nos reunimos los Estados miembros con la Comisión y tomamos una decisión en comité, es una decisión colegial, la decisión es de la Comisión, pero bueno, es asistida por parte de los Estados miembros y se publicará los resultados probablemente en julio de 2024. La firma de los Grant Agreements, de los acuerdos de subvención, por así decirlo, pues será ya a lo largo del otoño que viene, ¿no? A partir de septiembre o octubre de 2024. Los criterios de evaluación es una cosa de las que os va a hablar ya pues, Santiago más en detalle. Fundamentalmente estamos hablando de 5 criterios: prioridad y urgencia, los criterios de madurez, calidad, impacto, efecto catalítico, etcétera, ¿no? Se establecen unos criterios que deben de tener una puntuación siempre superior a 3, ¿vale? La puntuación máxima se establece en 5 y entonces, claro, evidentemente para que una propuesta sea seleccionada tiene que estar preferentemente por encima de 15 y teniendo al menos un 3 en todos los criterios, ¿no? Que una propuesta apruebe, evidentemente no significa que la propuesta vaya a ser seleccionada. Por lo tanto, aquí nuestra recomendación es tratar de sacar la máxima puntuación posible, porque lo que vemos es que el presupuesto en realidad es reducido, ¿no? Entonces tenemos que sacar una matrícula de honor o un sobresaliente, es decir, casi situarnos más en el 25 que en el 15, ¿no? Para que nuestra
propuesta destaque y sea más competitiva y por tanto pues pueda ser seleccionada. Entonces, ahora lo que sí que vamos a hablar es un poco de lo que sería financiable. Como veíamos en la tabla anterior, fundamentalmente hablamos de 3 prioridades. Esto en el programa de trabajo se articula en lo que es el apartado 6º y luego se desarrolla con más detalle dentro de cada una de las convocatorias, ¿vale? Fundamentalmente estamos hablando de proyectos infraestructurales, que es esta primera parte que os pongo aquí. La Comisión lo denomina redes eficientes, interconectadas, interoperables y multimodales, etcétera, bla, bla, bla. Pero bueno, en definitiva son proyectos de carácter o con una vocación fundamentalmente infraestructural, como siempre en la red transeuropea, y lo divide en 4 grandes ramas, ¿no? Una primera parte para proyectos ferroviarios, otro de vías interiores navegables, que en nuestro país es más limitado, únicamente tendríamos la vía navegable del Guadalquivir y el puerto de Sevilla, y luego pues puertos marítimos y carreteras, aunque carreteras en este caso tienen una financiación más limitada, ¿no? Podemos decir que no es una de las prioridades de la Comisión, que está fundamentalmente centrada pues más en otros modos que tengan un carácter más sostenible, como podrían ser en este caso pues quizás más hacia la parte ferroviaria y hacia la parte de transporte marítimo en este caso. Desde el punto de vista ferroviario, bueno, pues estamos hablando de la construcción y mejora de enlaces transfronterizos y no existente, la mejora de la capacidad en el conjunto de las líneas existentes, con lo cual no estamos hablando de que haga falta presentar un proyecto de nueva implantación de una línea ferroviaria o un itinerario ferroviario, la mejora de la capacidad de los nodos y una cuestión que puede ser bastante relevante como es la propia interconexión entre el modo ferroviario y otros modos de transporte, tanto carreteras como pues el transporte marítimo, por ejemplo, ¿no? O en su caso incluso, bueno, fundamentalmente eso, ¿no? En este caso, la infraestructura ferroviaria llegaría hasta donde llegase la terminal, por así decirlo, ¿no? O el puerto marítimo o lo que sea, ¿no? Con lo cual, todo lo que se presentase pues, en un puerto o en una terminal, pues debería de presentarse bajo su prioridad correspondiente, ¿no? Pero vamos, esta es la convocatoria que se llama CoreGen o CompGen, ¿vale? Core de red básica y Comp de Comprehensive Red Global, ¿no? Eso es un poco la regla. Luego también, pues, las conexiones de terminales ya hemos dicho, la electrificación y lo que es importante es saber lo que no es elegible. No son elegibles fundamentalmente desde el punto de vista de infraestructura ferroviaria, pues casi más los elementos de superestructura, las estaciones de ferrocarril, el material rodante, que únicamente tiene cabida como desde el punto de vista de financiación bajo alguna prioridad muy concreta, como es el despliegue de RTMS a bordo, por ejemplo, etcétera, ¿no? Las vías navegables casi que las voy a pasar un poco más por alto. Bueno, la convocatoria la desglosa fundamentalmente en 2 líneas, lo que es la vía navegable por sí misma, propiamente dicha, y lo que sería el puerto interior en este caso. En este caso, bueno, nosotros únicamente tenemos como vía navegable pues la del Guadalquivir, ¿no? Y bueno, pues creo que en este caso pues bueno, pues habría menos opciones de presentar porque es la única que tenemos en España, ¿no? Pero vamos, estaríamos hablando pues de proyectos que contribuyesen a la mejora y la creación de vías navegables, la interconexión con otros modos, ¿vale? Aquí siempre hay que tratar de intercalarlo entre lo que podría presentarse por la parte ferroviaria y por la parte del modo de transporte concreto, etcétera, ¿no? Y luego también desde el punto de vista pues, de los puertos interiores, pues por ejemplo la mejora de las infraestructuras básicas, el acceso a la red, etcétera. Desde el punto de vista de los puertos marítimos, nos podemos encontrar con la elegibilidad de aquellas acciones que contribuyan a mejorar la accesibilidad del lado mar, ¿vale? Es decir, pues diques, contradiques, muelles, etcétera. La infraestructura básica portuaria únicamente tiene cabida en 3 conceptos muy concretos, como que son los que pone la convocatoria, como son el desarrollo de soluciones de carácter multimodal de cero emisiones, incrementar la capacidad portuaria para el desarrollo o la implantación de soluciones eólicas o parques eólicos offshore, y en el caso de la conectividad con regiones ultraperiféricas, en nuestro caso sería el caso de Canarias, ¿vale? Luego también pues hay alguna prioridad particular como es el suministro eléctrico de buques
desde tierra, ¿no? Que es el OPS, ¿no? El On-Shore Site Supply, las instalaciones portuarias receptoras de hidrocarburos y luego las conexiones con las, con las vías navegables, en este caso los ferrocarriles y las carreteras en casos concretos, ¿no? Y siempre y cuando pues no haya sido, todo lo que sea la parte del hinterland del puerto tiene que abordarse desde el punto de vista de la infraestructura ferroviaria en este caso, ¿vale? Que ya decíamos antes. No es elegible en este caso lo que sería la infraestructura para cruceros, dragados de mantenimiento, tampoco todas aquellas infraestructuras que tengan un carácter de superestructura, como podrían ser pues, grúas, etcétera, instalaciones de servicio del puerto, por ejemplo, instalaciones de agua corriente, bueno, todo eso ya te dice la convocatoria que no sería financiable. Y lo que sí que sería financiable, y es un elemento bastante interesante, es todo lo que tiene que ver con la creación de elementos sinergéticos con las otras patas que contribuyen, que forman parte del mecanismo Conectar Europa, es decir, la parte de la digitalización y la parte de la energía, ¿no? Y el programa de trabajo en su apartado 10.6 indica que se podrán cargar con respecto a estos elementos de carácter sinergético alrededor del hasta el 20% de los costes elegibles. Luego, por último, pues hablamos ya de lo que serían las carreteras y las terminales ferroviarias o las terminales logísticas, terminales ferrocarril, carretera, etcétera, que pues permiten pues financiar lo que serían pues los enlaces que estén previamente identificados en el anexo 1 del reglamento. Claro, evidentemente para que podamos financiar con cargo a esta parte pues tendrían que estar, hay que echar una ojeada pues al reglamento y ver si nuestro enlace está allí. Entonces, bueno, en nuestro caso creo que únicamente pues hay 2 o 3 que estén específicamente señalados, ¿no? Luego, todas aquellas construcciones o mejoras de terminales ferrocarril y carretera que estén recogidas en el anexo 1 del reglamento 1315/2013, es decir, que estén recogidas en la tabla que señala las terminales, en función de si es una terminal básica o una terminal global. Y en caso de que no estén allí, se puede permitir la conexión, se puede permitir el desarrollo de las terminales que no estén allí, siempre que contribuyan al desarrollo de la red transeuropea, pero lo que te señalan es que en caso de que no estén allí, las terminales tienen que ser públicamente accesibles, ¿vale? De nuevo, pues encontramos que la generación de energía renovable o lo que contribuyan a las otras patas del CEF, pues pueden cargarse como elementos sinergéticos y en este caso no se permite dar apoyo ni a edificios, ni a instalaciones de almacenamiento y depósito, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a agilizar un poco la presentación. Hay una segunda pata que está orientada a lo que sería la movilidad inteligente, e interoperable, son las convocatorias que tienen el apellido o se denominan como SIMOV-GEN, es como Smart Interoperable, para que os acordéis, y luego el GEN de marco general, ¿vale? Y en este caso estamos hablando de aplicaciones que contribuyan a mejorar o como sistemas de gestión de tráfico y a mejorar en realidad el uso de la propia infraestructura, ¿no? Estamos hablando del despliegue a bordo y en tierra, tanto, bueno, desde el punto de vista de infraestructura como de material rodante de RTMS, ¿vale? Aquí únicamente se financia lo que sería el baseline 3 dentro de RTMS. Los servicios de transporte inteligente también, el SESAR, los River Information System, los sistemas de información fluviales, la ventanilla única, la ventanilla única marítima y luego también los sistemas de gestión del tráfico marítimo en este caso. Desde el punto de vista de la interoperabilidad del transporte, pues también se incluye la posibilidad del despliegue de tecnologías e innovación destinadas a la automatización, mejora de procesos, gestión del tráfico. Concretamente, en este caso, la convocatoria lo orienta hacia el desarrollo de soluciones o servicios digitales para la movilidad multimodal, lo que denomina como Multimodal Digital Mobility Services. Y luego, pues, todas aquellas que vayan destinadas a eliminar las barreras de interoperabilidad, tal y como establece la directiva que regula las especificaciones técnicas de interoperabilidad, hablando del sector ferroviario, naturalmente, en la 797/2016. Desde el punto de vista de sostenibilidad, aquí nos han incorporado lo que el programa de trabajo denomina como la infraestructura de combustibles alternativos, aunque ya pues tuvo el último corte, finalizó el 7 de noviembre pasado, hace 2 semanas, el 7 de noviembre,
aunque la comisión sí que nos ha confirmado bueno, que previsiblemente habrá una recarga en este caso para el año 2024, con lo cual aquellos que estén interesados en el despliegue de infraestructura de combustibles alternativos, pues bueno, pues deberán de estar atentos para poder presentarse probablemente ya a lo largo del año que viene. ¿Vale? Otras prioridades, pues es aquellas que contribuyan pues, a la mejora de la infraestructura necesaria para el uso de las autopistas del mar, ¿no? Y el fomento de las conexiones con el transporte marítimo de corta distancia, siempre desde el punto de vista de lo que establece el reglamento de redes transeuropeas al respecto. Y otras que permitan su uso, ¿no? Ya volvemos a hablar de uso, el desarrollo del SOSISIP, del transporte marítimo de corta distancia, como son las plataformas de comunicación o aquellas que permitan pues, garantizar la navegabilidad durante todo el año, ¿no? Evidentemente lo de rompehielos ahí está más orientado a países nórdicos, ¿no? Y luego hay algunas más específicas, como es aquellas que permiten, pues, o que van destinadas o estudios para favorecer la multimodalidad en los hubs de pasajeros, los multimodal passenger hubs, que deberán de satisfacer, yo desde el punto de vista de o la interpretación que nosotros hacemos de la convocatoria, deben de satisfacer al menos los 4 primeros bullets, es decir, tienen que estar ubicados en nodos urbanos que estén ya en la red transeuropea, en el reglamento vigente, evidentemente, que tengan cuenten con un plan de movilidad urbana sostenible, que favorezcan la accesibilidad para todos los usuarios, en particular pues para aquellos que tengan pues discapacidad o una movilidad reducida, y que permitan la conexión con otros modos de larga distancia, ¿no? Pues que conecten el aeropuerto, que conecten las estaciones ferroviarias, las estaciones de autobuses, etcétera, ¿no? Lo demás ya es un poco más opcional, ¿no? La infraestructura para bicicletas y el acceso al transporte público. Y ya casi para finalizar, si no me equivoco, bueno, todavía nos queda alguna más, las acciones que van destinadas a mejorar la protección y la seguridad en las infraestructuras. Tenemos una especialmente orientada a los aparcamientos seguros, que sería el desarrollo de nuevas áreas de estacionamiento certificadas de acuerdo con lo establecido en el reglamento 2012/2022, que es el que regula la infraestructura de aparcamientos seguros, y aquellas que sirvan para optimizar su uso. Entonces ya vamos viendo que siempre hablamos de infraestructura y aquellas que contribuyen a mejorar el uso de la misma, ¿vale? Y luego unas o dos muy concretas, muy específicas, que son aquellas que mejoran la resiliencia de las infraestructuras frente al cambio climático. Y las que contribuyen a la defensa de la infraestructura también en términos de ciberseguridad. Yo creo ya con esto pues damos paso a Santiago, que os va a hablar un poco de cómo preparar las propuestas y obtener mejores posibilidades en este sentido. Y muchísimas gracias, Carlos. De verdad, un panorama muy completo de las convocatorias de este año, del 23. Y como podéis ver, todos los ámbitos del transporte están dentro de estas convocatorias, ¿vale? Carretera, ferroviario, marítimo, naval, incluso aeronáutico. Entonces, muy completo y es una muy buena oportunidad. Así que, Santiago, sin más, sobre los aspectos más de criterios de valoración, evaluación y preparación de propuesta, perdón. Muy bien, pues vamos a ver en primer lugar una idea de cómo es a ver si consigo pasarla ahora. El proceso de evaluación lo ha detallado antes Carlos someramente, pero bueno, dando bastantes fechas concretas. Hay como 5 etapas, que es lo que quiero mostraros aquí. En primer lugar, el cierre de la convocatoria se produce el 30 de enero de 2024. Ya lo ha dicho Carlos, pero yo vuelvo a decirlo, no apuréis el plazo y hay que intentar presentarlo antes porque pueden presentarse problemas de último momento, de sobrecarga de servidores o de lo que sea. Y bueno, no tiene que ser 2 semanas antes, pero si podéis hacerlo el 29, pues seguro que habrá menos problemas o tendréis oportunidad de solucionar los que surjan. En primer lugar, con ello se lleva a cabo una comprobación de admisibilidad y una comprobación de elegibilidad, que vamos a ver a continuación. Y una vez superadas estas comprobaciones, se lleva a cabo una evaluación externa por parte de evaluadores externos de la comisión, seguida por una evaluación interna. A continuación, habría, como resultado de la evaluación, se obtiene una nota, que luego ya hemos dado una pista, pero ya veremos cómo se obtiene. Y con esa evaluación
con un resultado superior al aprobado, digamos, se iría al comité de selección, donde se seleccionaría una serie de propuestas, que como ya ha dicho también Carlos, pues no basta con aprobar, sino que hay que sacar la máxima nota posible. Y a partir de este comité de selección, con una preselección de propuestas, se va en el plazo aproximadamente de unos 4 meses al comité CED, donde se aprueba la relación definitiva de propuestas seleccionadas. A partir de ese momento, que tiene lugar aproximadamente unos 4 meses después del cierre de la convocatoria, es decir, aproximadamente a partir del 30 de mayo, pues se iniciaría la preparación de los grant agreement o acuerdos de subvención. En primer lugar, vamos a ver la comprobación de admisibilidad que realiza la comisión cuando recibe las propuestas. Pues bueno, la propuesta tiene que ser admisible de acuerdo con lo que dice el apartado 5 de la convocatoria. Hay varias convocatorias, como ha comentado Carlos, una para red básica, otra para red global, etcétera, pero en todas ellas el apartado 5 describe qué es lo que tiene que tener la propuesta para ser admisible. En primer lugar, aunque suene a tonto, pero tiene que estar presentada en plazo, tiene que estar presentada electrónicamente, es la única forma de presentarla. Tiene que hacerse esa presentación usando los formularios del Electronic Submission System, que es el sistema que tiene en su portal la Comisión Europea, y tiene que estar completa. Incluir la parte A del formulario, que es la información administrativa sobre los socios y el presupuesto resumido. Hay una rata ahí, la parte B del formulario, que es la descripción técnica, y los anexos obligatorios. Y estos anexos obligatorios, claves para la presentación es que la parte A se cumplimenta en Internet directamente en el momento de la presentación. Como digo, es un formulario muy breve con los datos de los participantes, de los beneficiarios, y un pequeño resumen de la propuesta. La parte B, que es, digamos, la descripción técnica completa de qué es lo que se quiere hacer, se descarga, se cumplimenta y se carga en el portal de la comisión. Como ayuda, la comisión tiene una serie de páginas web sobre presentación de propuestas que dan todo tipo de claves y todo tipo de pistas y soluciones a dudas. En particular, os ponemos ahí un enlace al manual de usuario del Submission System, que tiene esa portada que veis a la derecha, y además en el apartado de preguntas frecuentes o FAQs hay una serie de preguntas en particular sobre el Submission System, al que también os ponemos un enlace. ¿Y cuáles son los anexos obligatorios de los que hablaba antes? Pues, en primer lugar, la conformidad de los Estados miembros afectados, no solamente del Estado miembro del beneficiario principal o del coordinador. En el caso, aunque haya muchos Estados miembros, porque haya participantes de diversos Estados miembros, hay que presentar la conformidad de cada uno de ellos. Si no se presenta la conformidad de uno solo de esos Estados miembros, la propuesta no entra ni siquiera a ser considerada. El presupuesto detallado por paquetes de trabajo y la calculadora. Cuando la comisión habla de calculadora siempre se refiere a una hoja de cálculo que proporciona como parte del paquete de remisión que se puede descargar de su página web. Y es una hoja de cálculo que permite elaborar el presupuesto de la propuesta. El diagrama de Gantt, siguiendo también el modelo que proporciona la Comisión Europea. Los impresos de conformidad medioambiental o Environmental Compliance Files, que luego hablaré, excepto en el caso de RTMS, y os ponemos ahí un enlace a una pregunta frecuente relacionado con conformidad medioambiental que aclara completamente en qué casos hay que presentarla, en qué casos no y cómo hay que presentarla. Pero luego hablaré un poco de esto de todas formas. Además, hay que presentar un informe de actividad del año anterior y una lista de los proyectos anteriores. De esto están exentos tanto los organismos públicos como las organizaciones de Estado miembros, como las organizaciones internacionales y aquellos que ya han sido beneficiarios de CED, bien en el primer marco financiero plurianual 14-20 o bien en el actual. Los que no están exentos, pues tienen que presentar ese informe de actividad de los 12 meses anteriores
y una lista de los proyectos clave que han llevado a cabo durante los últimos 4 años. La idea es dar una imagen a la comisión de cuál es la capacidad financiera y la capacidad de emprendimiento de esos beneficiarios. Por otra parte, un análisis coste-beneficio y un flujo de caja usando la plantilla que proporciona la comisión, que es obligatorio para las obras, y cuando digo obras incluyo los casos que la comisión llama mixed, o sea, de proyecto y obra, con unos costes elegibles mayores de 10 millones de euros. En el caso de que los costes elegibles sean menores de 10 millones de euros, basta con lo que llaman una calculadora simplificada del análisis de coste-beneficio, que es nuevamente una hoja de cálculo donde resulta bastante sencillo elaborar el análisis de coste-beneficio. Todos estos anexos son de obligatoria presentación y cualquiera de ellos que no se presente, como decía, para el primer caso de la conformidad de Estado miembro, implica que la propuesta ni siquiera pasa a ser evaluada. ¿Qué errores se han observado en convocatorias anteriores y qué es importante tener en cuenta para garantizar que nuestra propuesta pasa en la comprobación de admisibilidad? Pues en general formularios incompletos, que viene a ser lo que estaba diciendo antes. Muy especialmente el de conformidad medioambiental. A menudo se ha presentado, no se ha presentado, simplemente no había formulario de conformidad medioambiental o estaba en blanco. O bien las declaraciones de los Estados miembros estaban incompletas o no estaban firmadas o no estaban fechadas o no estaban selladas por el Estado miembro o por la autoridad competente de supervisión. Por ejemplo, en el caso de los espacios protegidos Natura 2000 o de la Directiva Marco de Aguas. El formulario de conformidad medioambiental debe presentarse y si no se presenta, nuevamente insisto, la propuesta es inadmisible y no pasa a ser evaluado. Y además debe estar completo y si no lo está, tendrá un impacto negativo en la evaluación. Y cuando digo que debe estar completo, debe incluir las declaraciones de las autoridades competentes y debe incluir la información en los campos indicados. El formulario que facilita o la plantilla que facilita la Comisión Europea tiene una serie de campos donde incluir la información relativa a la conformidad medioambiental. Esa información debe incluirse ahí, aunque ya esté mencionada en otros apartados de la parte B del formulario. No basta con que en algún lugar de la solicitud la hayamos mencionado, debe repetirse en los campos que figuran en ese formulario. Y, obviamente, en cada apartado debe incluirse los documentos que se requieren, un ejemplar de la declaración de impacto ambiental, etc. ¿Qué otros errores se han observado? Pues, por ejemplo, hay quien presenta la parte A y se olvida de incluir el importe de ayuda solicitada. Hay quien pone un presupuesto diferente, pues por las prisas del último momento se hace un recálculo final del presupuesto y el presupuesto de la parte A y el de la parte B no coincide. La conformidad de Estado miembro, pues como decía antes, no está firmada o falta la de los Estados miembros de algún beneficiario o se aporta una conformidad de una entidad local que no es el ministerio del Estado miembro y que es quien es la autoridad competente, no las autoridades locales ni regionales. En el caso del análisis coste-beneficio, pues hay todo tipo de errores. Por ejemplo, se han presentado más de una vez análisis coste-beneficio que correspondían a otra propuesta o se han presentado en blanco o no se ha aportado, en el caso de análisis coste-beneficio no simplificado, el de para propuestas de más de 10 millones de euros de costes elegibles, no se ha presentado la plantilla de flujo de caja o en el caso de proyectos de menos de 10 millones de euros de costes elegibles, no se ha presentado la calculadora simplificada del análisis coste-beneficio. En otras ocasiones falta el informe de actividad del año anterior o falta la lista de los proyectos que se han desarrollado más importantes durante los últimos 4 años. O no se aporta el diagrama de Gantt o se aporta un diagrama de Gantt que corresponde a otra propuesta. Quizás porque se ha utilizado como base para hacer determinados supuestos y luego en el último momento pues aportamos el diagrama que no es. Bueno, superado la comprobación de admisibilidad, pasamos a la comprobación de elegibilidad. En primer lugar, es muy importante resaltar que la elegibilidad es algo que determina FINEA, la Agencia Europea de Medio Ambiente
infraestructuras. El Ministerio únicamente aconseja y orienta. Esto quiero insistir en ello porque, como ya ha apuntado Jorge al presentarnos, nuestros recursos en tiempo y en personas son limitados y, por tanto, el asesoramiento que podemos prestar sobre elegibilidad y otras cuestiones es limitado y no puede proporcionarse individualmente a todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo porque nosotros, como decía antes, nos limitamos a orientar y asesorar con el mejor conocimiento que tenemos, pero no somos quienes elegimos y no somos quienes establecemos los criterios definitivos de elegibilidad y de corte. Y, por tanto, en estos casos es importante que si hay alguna duda, podemos, como digo, orientar y asesorar, pero quizás sea mejor dirigirse directamente a la comisión, dirigirse directamente a CINEA. Bien, pues la comprobación de elegibilidad lo que pretende es determinar si la propuesta es elegible y, en este caso, siguiendo el apartado 6 de la convocatoria, que determina que los solicitantes tienen que ser personas jurídicas, sean públicas o privadas, en Estados miembros de la Unión Europea o bien en países asociados al CEF. Las actividades tienen que cumplir con las temáticas de la convocatoria, que figuran en el apartado 2 de cada convocatoria respectiva. Tienen que estar ubicados en la red transeuropea de transporte, sea la red básica o la red global, y en determinados casos a cierta distancia, a cierta proximidad, dice la Comisión, de la red transeuropea. Luego entraremos un poco en eso, pero de todas maneras hay abundantes dudas o resueltas en las preguntas frecuentes en las fax de la Comisión que explican qué quiere decir a cierta proximidad de la red transeuropea. Y los plazos, como mencionaba antes Carlos, es una duración máxima del orden de 4 a 5 años en el caso de obras o de proyecto y obra, y de 2 a 3 años en el caso de proyectos. Quiero apuntar que en el caso de obra y proyecto, la duración de 4 o 5 años es válida para la parte de obra, mientras que la parte del proyecto no debería superar los 2 o 3, como en el caso de proyectos, de propuestas puramente de proyecto. La fecha de inicio no debe ser anterior a la fecha de presentación de la propuesta y la fecha de finalización no debe ser posterior al 31 de diciembre de 2028. Y, por último, la ayuda mínima recomendable, como también mencionaba Carlos, es de 1 millón de euros. Se pueden presentar proyectos de importe inferior, pero la Comisión prefiere estos importes para garantizar que los fondos europeos se utilizan de una forma efectiva, se utilizan en proyectos de cierta magnitud. ¿Qué errores se han observado en el control o en la comprobación de elegibilidad en convocatorias anteriores? Pues propuestas presentadas por un solicitante, uno de los solicitantes de la propuesta estaba en un país que no es elegible, o bien estaban ubicadas fuera de la red transeuropea de transportes y tampoco estaban conectadas a ella ni estaban en proximidad a la red transeuropea de transporte, con una fecha de inicio diferente en las partes A y B, una duración mal calculada, es decir, damos una fecha de inicio, damos una fecha de fin y, sin embargo, el número de meses de la duración no corresponde. Una propuesta que está fuera del ámbito de la convocatoria, es decir, que no corresponde a ninguna de las temáticas o no se ajusta realmente a ninguna de las temáticas contempladas en la convocatoria. O en general una poca claridad de la propuesta y de lo que la Comisión llama el proyecto global, que es el proyecto en el que se engloba, si hay un proyecto más amplio, pues, por ejemplo, de desarrollo de un puerto, pues la propuesta puede ser una parte de ese proyecto global. Y hay casos en los que uno u otro o ambos no están claramente expuestos o descritos en la parte B del formulario. Una vez superado la comprobación de admisibilidad y la elegibilidad, pasamos a la etapa de evaluación. Y nuevamente, como decía antes, es importante entender que la evaluación la realiza CINEA. El Ministerio otorga una comprobación, un documento de conformidad de Estado miembro que lo que hace es simplemente reconocer que esa propuesta está de acuerdo con la planificación nacional, pero no es una garantía en absoluto de que la propuesta vaya a ser evaluada positivamente. La evaluación corresponde en exclusiva a CINEA y se realiza de acuerdo con 5 criterios.
prioridad y urgencia, madurez, calidad, impacto y efecto catalizador. Cada criterio, como ya mencionó Carlos, puntúa de 0 a 5. El mínimo para aprobar, digamos, para poder acceder a una posible selección es 3, por lo cual hay una puntuación mínima de 15. Sin embargo, sacar un 15 es casi garantía de no ser seleccionado. Hay que apuntar al 25 y en convocatorias anteriores, pues digamos que la nota de corte ha estado en 22 o 22,5. Analizando ya los criterios de uno en uno, empezamos por prioridad y urgencia, y lo que aquí se evalúa es, en primer lugar, cuál es la contribución de esa propuesta a la red transeuropea de transporte, cuál es su contribución a la red básica o la red global, si es un enlace transfronterizo, de acuerdo con el anexo parte tercera del Reglamento 2021-1153, si contribuye a los planes de trabajo de los corredores europeos, o si contribuye al desarrollo o a la modernización de la red transeuropea de transporte. Por otra parte, ¿cuál es su relevancia? La propuesta tiene que abordar objetivos del programa de trabajo, de la convocatoria o de la temática o de los tres. Es decir, claramente debemos dejar reflejado en la propuesta cómo contribuimos a esas tres patas o círculos sucesivos del esquema legal que encuadra las propuestas. ¿Cuál es el valor añadido para la Unión Europea? La propuesta tiene que tener un valor no solamente a nivel nacional, local o regional, sino que tiene que tener valor para la Unión Europea. Y en ese sentido debemos explicar en la propuesta qué objetivos abordamos de la Unión Europea, bien referidos al Pacto Verde o bien referidos a la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de la Comisión. Si mejoramos las conexiones de transporte entre Estados miembros en cuanto a eficiencia, sostenibilidad, competitividad o cohesión entre Estados. Por otra parte, se evalúan las sinergias con otros sectores CEF, que como ha mencionado antes Carlos, aparte de CEF Transporte, hay CEF Energía y CEF Digital. Entonces, si hay sinergias con esos otros sectores, también es importante destacarlo y también será objeto de evaluación. O con otros programas de la Unión Europea, como pueda ser el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia o el programa Horizonte Europa. Recordar que los elementos sinérgicos en obras son admisibles si no superan un 20% de los costes elegibles, si se refieren a otro de esos dos sectores CEF adicionales que he mencionado y si mejoran los beneficios socioeconómicos, climáticos y ambientales que supone la propuesta. Por último, tener en cuenta determinadas políticas de urgencia de la Unión Europea, como son actualmente las relacionadas con la guerra de Ucrania, el plan de acción sobre carriles solidarios y la iniciativa relacionada con las 100 ciudades inteligentes y climáticamente neutras. Si nuestra propuesta afecta o mejora de alguna forma alguno de estos nodos, pues es importante resaltarlo. El siguiente criterio sería el de madurez. Aquí hay que distinguir entre madurez técnica, que es la capacidad para comenzar realmente en la fecha de inicio y finalizar en la fecha de finalización propuesta o antes de ella. Es decir, de lo que se deduce de nuestra propuesta debe quedar claro que los beneficiarios somos capaces de empezar en esa fecha y de acabar en esa fecha. No arrojar dudas sobre esa posibilidad. La madurez procesal sería cuál es el estado de procedimientos de contratación y, muy importante, de los permisos para esas obras. Y en este sentido la Comisión da mucha importancia al primer punto, que es algo que depende claramente de los beneficiarios, esa capacidad de iniciar en fecha y acabar en fecha, mientras que el segundo punto, aunque también se le da importancia, pero es algo que no depende tanto del beneficiario, sino que depende a veces de factores externos. Si en algún momento no somos capaces de aportar esos procedimientos listos o esos permisos otorgados, es importante aportar justificantes que respalden que han sido solicitados o cuál es la etapa en la que se encuentra esa solicitud. En tercer lugar, una madurez financiera
demostrando que los beneficiarios tienen una disponibilidad financiera, bien sea propia, bien sea de recursos ajenos, para complementar la inversión que van a suponer los fondos CEF. Por otra parte, se evalúa la coherencia entre la planificación técnica, por un lado, la realización de la obra o del proyecto, y la planificación financiera. Las obras, incluyendo los casos de mix de proyecto y obra, deben haber completado dos pasos esenciales de la evaluación de impacto ambiental a la hora de presentar la propuesta. Por un lado, el informe de evaluación de impacto ambiental preparado por el promotor del proyecto y las consultas realizadas en virtud de la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental. Los demás documentos, el desarrollo de esa evaluación de impacto ambiental y las declaraciones finales de las autoridades competentes pueden completarse después de presentar la solicitud, pero nuevamente es importante aportar los justificantes de que se han presentado la documentación necesaria para solicitar esas declaraciones de los Estados miembros y de las autoridades competentes. Por último, las tareas que superen la duración recomendada o que planteen comenzar antes de la fecha de la solicitud o que planteen finalizar después de 2028 no serán tenidas en cuenta en la evaluación desde un principio. El siguiente criterio es calidad y aquí se estudia, por un lado, la calidad de la solicitud, la parte A y la parte B y los anexos obligatorios, incluyendo los documentos ambientales, es decir, si todo está formalmente correcto. Por otro lado, se comprueba cuál es la capacidad operativa de los solicitantes, tanto la competencia y experiencia de los propios solicitantes como del equipo que se presenta para realizar esas tareas de proyecto o de obra. Y muy especialmente para entidades privadas que sean nuevas en CEF, que no hayan tenido todavía experiencia en recepción de fondos CEF. Y esto se hace a partir de la lista de proyectos anteriores y a partir del informe de actividad del año anterior. Y por otra parte, se evalúa la calidad del proyecto, teniendo en cuenta, por un lado, el plan de ejecución, tanto desde el punto de vista técnico, es decir, están los paquetes de trabajo adecuadamente estructurados, como desde el punto de vista financiero, es decir, el proyecto puede ser rentable, es rentable. La organización prevista para la gestión del proyecto, cómo se han estructurado los grupos de trabajo para esa gestión del proyecto. Si se ha hecho un análisis de cuáles son los riesgos posibles de la propuesta a la hora de llevarla a cabo y cómo se van a gestionar esos riesgos y qué procedimientos hay de control y de calidad en la realización del proyecto. ¿Cuál es la estrategia de comunicación planteada para dar visibilidad a la financiación CEF? La comisión muchas veces, medio en broma, dice que les gusta mucho acudir a ver luego una obra y ver el cartel de la obra donde se menciona que ha recibido fondos CEF. Pues eso y muchas otras cosas que se pueden hacer para dar visibilidad a ese proyecto en cuanto a que ha recibido fondos CEF debe quedar plasmado y reflejado en la propuesta. Y por último, es muy importante cuál es la estrategia que se da una vez acabada ese proyecto, esa obra, la estrategia de mantenimiento y de sostenibilidad, es decir, cómo se va a mantener eso en el tiempo. Es importante también dejarlo reflejado. El cuarto criterio es el de impacto. Y aquí es importante reflejar en el caso, por ejemplo, de que se aporte una previsión de demanda o de tráfico, se basa ya en un estudio existente. Es decir, nos basamos no solamente en algo hecho para esta propuesta, sino que haya estudios de mayor nivel que reflejan la necesidad de nuestra propuesta por un estudio de demanda previo. ¿Cuál va a ser el impacto socioeconómico del proyecto? El proyecto debe ser económicamente viable y aquí es importante distinguir entre económicamente y financieramente. Económicamente quiere decir que el proyecto es viable desde un punto de vista socioeconómico. Es rentable per se porque aporta unos beneficios sociales, económicos y ambientales a la sociedad que hace que el proyecto sea rentable, aunque financieramente no lo sea y por eso necesitemos fondos de la Comisión Europea.
¿Qué otros impactos puede tener el proyecto en cuanto a reducción de la congestión, en cuanto a mejora en la transferencia entre modos de transporte, en cuanto a seguridad y salud, en cuanto a mejora de calidad del servicio a los clientes, a los ciudadanos, en cuanto a reducción de emisiones de ruido? Todo eso debe dejarse constancia en la propuesta. En el caso de proyectos, no de obras, el apartado de toma de decisiones debería mostrar cómo se prevé la implementación del proyecto. Idealmente, el proyecto debería prever que el día siguiente o el mes siguiente a terminarse el proyecto debería poder empezar la obra para la que se ha redactado ese proyecto. Eso sería lo ideal. Según la temática, también es importante dejar reflejados los efectos sobre los siguientes puntos, y cuando no proceda la mejora o la afección a esos puntos, es importante también explicar por qué no proceden. Mejoras en cuanto a interoperabilidad de modos de transporte, mejora de la accesibilidad territorial de la red transeuropea de transporte, y muy importante dejar reflejada en su caso la dimensión transfronteriza, la innovación o la digitalización, cómo se aportan mejoras a ambas, cómo se mejora la competencia, las afecciones al desarrollo regional y local y al uso del suelo, y por último posibles mejoras o ventajas para regiones ultraperiféricas, que en nuestro caso serían Canarias. En cuanto a impacto, también se evalúa el impacto ambiental y climático, y es importante aportar toda la información que podamos sobre posibles contribuciones a los objetivos del cambio climático, cómo se tiene en cuenta el cambio climático en el diseño del proyecto, el impacto sobre la contaminación y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, cuáles son las medidas de mitigación que prevemos en lo que se llama el climate proofing o el análisis de protección frente al cambio climático en las obras, cómo se integra el coste de emisiones de gases de efecto invernadero en la evaluación económica, cómo aplicamos la primacía de la eficiencia energética en nuestra propuesta y cómo contribuimos a los objetivos para 2050. Pues, por ejemplo, la reducción al 90% de emisiones del transporte, etcétera. Cómo todo eso se tiene en cuenta en la propuesta. Y por otra parte, se evalúa la resiliencia climática, es decir, si hemos evaluado la vulnerabilidad para identificar la sensibilidad a riesgos climáticos en función del tipo de obra o de la ubicación de la obra, y si hemos tenido en cuenta, hemos previsto medidas de adaptación del climate proofing en el caso de las obras. Sobre el climate proofing hay también una pregunta frecuente que detalla muy bien cuándo es necesario y cómo se relaciona con la evaluación de impacto ambiental en esa pregunta frecuente que ponemos ahí enlazada. Y por último, el quinto criterio con el que se evalúa es el efecto catalizador. Y el efecto catalizador lo que viene a tener en cuenta es de qué forma los fondos CEF van a hacer que el proyecto realmente se ejecute o se ejecute mucho antes de lo que se haría sin esos fondos, comparado con una situación sin CEF. Y en este sentido es importante transmitir la sensación de que, a pesar de que el proyecto esté muy maduro y muy preparado para llevarse a cabo, no se llevará a cabo sin los fondos CEF. Porque si transmitimos la sensación de que ya estamos preparados para empezar mañana y tenemos los fondos o casi, pues la comisión dirá, bueno, ¿y entonces para qué te voy a dar fondos CEF si ya estás listo, ¿no? Es decir, el proyecto tiene que estar maduro y preparado para ejecutarse, pero tenemos que dejar claro que se necesitan los fondos CEF para llevarlo a cabo. Y en ese sentido, la financiación CEF puede influir de tres maneras. En primer lugar, superar lo que llaman un funding gap o un déficit de financiación, o dicho de otra manera, que el valor actual neto financiero sea negativo, o por lo menos que sea inferior a la tasa de retorno utilizada en el cálculo del BAN. Por otra parte, el apalancamiento financiero que genera inversiones adicionales, es decir, por el hecho de que el proyecto ya lleve la banderita europea y el otorgamiento de los fondos CEF, eso puede facilitar que otros inversores que estaban en duda comprometan su inversión, sean inversiones públicas
o privadas. Y por último, la ayuda CEF, de igual manera, puede facilitar el compromiso de algunos interesados en el proyecto que sin ella estarían también en duda, ¿no? Bien por el respaldo que supone tener el apoyo de los fondos CEF, o bien porque con esos fondos el proyecto permite mejorar los parámetros técnicos del proyecto y de esta forma también mejorar la implementación del mismo. Bueno, ¿y cuáles son los errores que se han observado por parte de la Comisión en convocatorias anteriores? Pues en general una baja calidad de la descripción de las propuestas y muy concretamente paquetes de trabajo que no vienen detallados, en los que se pone el título y poco más, con un número de hitos insuficientes, con los deliverables o documentos entregables poco definidos o mal definidos. También casos en los que hay paquetes de trabajo que cubren varias grandes tareas en lugar de hacer un paquete de trabajo para cada una de esas tareas y no se desglosan los costes de cada una de esas tareas de cierta magnitud. O se hace un análisis de riesgo muy limitado y no hay medidas de mitigación o las medidas de mitigación son incompletas. No se rellena o no se explica los apartados de impacto del proyecto, que son los campos 4.1 a 4.3 de la parte B. O, por último, las tareas de comunicación están descritas sin concretar. Es decir, no se dice que se va a dar visibilidad a los fondos CEF y se va a comunicar, pero apenas se explica cómo. Y esto es todo en cuanto a admisibilidad, elegibilidad y comprobación y evaluación de los proyectos. Muy bien, muchísimas gracias, Santiago. Una visión muy completa y como podemos ver, este programa es muy exigente. Yo me quedo con esta nota de corte que has dejado sobre el 25, un 22, 22,5. Es muy elevado y por eso estos elementos yo creo que para los potenciales beneficiarios es esencial y realmente pues, nos da este nivel de exigencia, ¿no?, del programa. Antes de ceder la palabra... Apuntaría también que sí. El hecho de que haya mayor presupuesto en esta convocatoria puede ser un motivo para que sea más fácil conseguir el proyecto, pero también puede ser un motivo para que se presenten muchos candidatos muy buenos y, por tanto, que la nota de corte sea todavía mayor. O sea, que no, lo del 22, 22,5 es una referencia de otras, pero no tiene por qué cumplirse esta vez. Vale, pues todavía más exigente, entonces. Esperanza, antes de cederte la palabra, solo recordar a los asistentes que si tenéis preguntas, las tenéis que formular a través del chat de la plataforma, ¿vale? No se os dará paso de manera oral, realmente preguntas escritas y luego al final de la sesión, si nos da tiempo, esperemos lanzar las consultas a los técnicos del Ministerio, pero la idea es únicamente por escrito, ¿vale? A través del chat. Y sin más, pues Esperanza, ya para cerrar, digamos, las presentaciones sobre la parte de procedimiento, documentación y tramitación electrónica de la solicitud como tal. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. En esta parte nos vamos a centrar en los trámites necesarios para realizar una solicitud de la ayuda y con el objeto de facilitar la presentación de las propuestas. Ahora. Bueno, comenzaremos con el procedimiento para obtener un certificado de conformidad del Estado miembro. A continuación veremos cómo se realiza la presentación de las propuestas en el portal de gestión de subvenciones de la sede electrónica del Ministerio de Transporte y finalmente facilitaremos una serie de enlaces de interés. En España las propuestas son validadas por la Subdirección General de Planificación, Red Transeuropea y Logística en nombre del Ministerio de Transporte y para ello se otorga el certificado de conformidad. Este trámite tiene dos fases. En una primera se presenta una comunicación de interés cuyo plazo finaliza el 30 de noviembre. Una vez superada esta primera fase pasaríamos a la presentación de la solicitud
en la que se amplía la información que se ha aportado inicialmente, adjuntando toda la documentación requerida en la convocatoria. El plazo de presentación de esta solicitud finalizaría el 17 de enero del 2024. Estos trámites se refieren exclusivamente a la obtención del certificado de conformidad por parte del MINMA. Una vez que se ha obtenido este certificado, es necesario presentar este certificado junto con el resto de la documentación en el portal de la Comisión a través de la aplicación que gestiona CINEA. Y el plazo para ello finaliza el 30 de enero del 2024. En la página web del Ministerio podemos encontrar información de las distintas convocatorias CEF y si desplegamos en la pestaña de 2023 CEF Transporte, podemos encontrar una serie de documentos que nos ayudarán a preparar y presentar las propuestas, y también encontramos algún enlace también que nos facilitará la labor, como es el enlace a la sede electrónica del Ministerio. Este enlace, como hemos dicho, nos facilitará la presentación de la comunicación de interés y posterior solicitud, y para ello necesitamos disponer de un certificado digital, de DNI electrónico o certificado reconocido por la Administración. Dentro del menú de área de actividad seleccionaremos otras subvenciones y ayudas, y ahí seleccionaremos convocatorias de ayuda CEF. Así obtendremos el acceso a la aplicación. En esta ventana podemos ver las distintas opciones que la Administración establece para que el solicitante se pueda autenticar y poder presentar la solicitud. Será en ese momento donde se utilice el certificado electrónico al que nos hemos referido anteriormente, y si el solicitante no es español, sino que pertenece a otro Estado miembro de la Unión Europea, tendría que utilizar la opción EIDAS, que constituye una novedad con respecto a las convocatorias anteriores. Ya hemos accedido al portal y tendríamos que pulsar en Alta solicitud y elegir la convocatoria CEF 2023. Y así ya podríamos comenzar a cumplimentar la comunicación de interés. El primer bloque con el que nos vamos a encontrar es el de datos de contacto. Aquí aparecerán unas sucesivas ventanas con distintos puestos de representación, como puede ser el de beneficiario, la persona a notificar o representante. Estos datos que cumplimentemos quedarán reflejados en la pestaña Solicitud, Datos básicos. Recomendamos guardar los datos frecuentemente para no perder la información y tener que introducirla nuevamente. El siguiente apartado sería Datos específicos dentro de la pestaña Solicitud, donde aparecen 4 secciones en las que se identificará el proyecto, se determinará a los beneficiarios, se hará una breve descripción de la propuesta y se volverá a indicar los datos de la persona de contacto. Finalmente, dentro de esa pestaña de solicitud, el último apartado sería Proyectos. Se presentará un proyecto por cada solicitud, es decir, cada petición de conformidad se referirá a una única propuesta. Dentro de ese grupo de proyectos se distinguen 2 apartados, datos generales e importes. En datos generales se irán identificando datos o se concretarán los datos de la propuesta, como son la línea de actuación, tipo de proyecto, título, el inicio del periodo de ejecución y finalización de esa ejecución y el ámbito territorial. Y en el apartado importes habrá que consignar el presupuesto actual, entendido como los costes elegibles de la propuesta, los fondos que el solicitante aporta para desarrollar la acción y el importe solicitado en concepto de ayuda.
La suma de estos dos últimos conceptos, fondos propios y solicitados, debe dar como resultado el importe de presupuesto actual. Una vez hemos completado todos los campos de la pestaña solicitud, pasaríamos a documentación. Aquí se podrá adjuntar aquellos documentos adicionales que se consideren necesarios para respaldar la propuesta. A continuación, se pulsará presentar solicitud en el botón superior de color azul. Se generará el documento que justifique esa presentación, se abrirá autofirma que debemos haber instalado previamente y se me ha pasado recordar que recomendamos utilizar el navegador Chrome. Una vez que se abre autofirma, pues ya se firma electrónicamente nuestra comunicación de interés. Si una vez presentada la comunicación de interés, el solicitante considera necesario volver a aportar un documento complementario, para ello podrá utilizar el apartado Documentación de tramitación y pulsar en el botón Adjuntar documento a iniciativa del interesado. Ya habría finalizado la primera fase, la de comunicación de interés. Esta sería ya la fase de la solicitud propiamente dicha, en la que se cumplimentarán una serie de campos que van en la misma línea de los datos que hemos aportado en la comunicación de interés, pero se irán concretando algunos aspectos, como por ejemplo se determinará la inversión que realiza cada beneficiario. El siguiente campo de esta segunda fase sería la documentación. Los documentos que hay que aportar son los documentos requeridos en la convocatoria CEF. Los modelos se pueden descargar, como podemos observar en la imagen, en el propio portal de subvenciones del Ministerio, de la sede electrónica del Ministerio. Son los mismos documentos que, una vez cumplimentados, se presentarán también en el portal de la comisión con los ajustes que se consideren necesarios realizar. Son de obligada presentación, en este caso, el documento parte A con la información administrativa, el documento parte B con la descripción técnica de la propuesta, una tabla detallada del presupuesto y un diagrama de Gantt. Una vez cumplimentados todos los campos y adjuntados los documentos, se abrirá una ventana que nos permitirá presentar telemáticamente la solicitud y completar ya esta fase. El procedimiento terminará con el envío por parte del Ministerio del certificado de conformidad de Estado miembro. Este certificado tendrá que adjuntarse con el resto de la documentación que se presente en el portal de la comisión, en el momento de presentar la solicitud. Recordar una cuestión importante, y es que es necesario que se le dé acceso al Ministerio como team member en el portal de la comisión para que podamos hacer un seguimiento de las acciones. Y ya finalmente aquí tenéis una serie de enlaces que ayudarán en la preparación y presentación de las propuestas, como es el enlace de CINEA a la convocatoria y a las jornadas informativas, a la web del Ministerio, el visualizador Hermes, el visualizador Tentes, y cualquier duda o cuestión que pueda surgir sobre la solicitud, los documentos o las propuestas, pues nos los podéis hacer llegar a través del buzón CEF del Ministerio. Muchas gracias por la atención. Y paso ya la palabra a mis compañeros. Muy bien, muchísimas gracias, Esperanza. Muchas gracias a todos. Yo creo que nos ha dado una visión, pues eso, muy global, muy general de lo que viene a ser el programa CEF, tanto las convocatorias como el proceso de evaluación y efectivamente luego la parte quizás más práctica de presentación de la solicitud como tal.
Son las 12 menos 20, tenemos pues eso, unos 20 minutos para una sesión de ruegos y preguntas. Como os comentaba, tenéis que formular vuestras preguntas a través del chat de la plataforma. Entonces, no sé si queréis, podemos empezar ya con unas primeras preguntas. A ver, voy pasando, si me dejáis un momento. Aquí tenemos una duda, una pregunta sobre la cuestión de la elegibilidad de las actuaciones, ¿vale? Os leo. Según tengo entendido, serán elegibles los costes en los que se haya incurrido durante el periodo elegible. En este sentido, se debe tener en cuenta el momento en el que los trabajos son completados, entregados y no cuando se pagan. Entre paréntesis, el pago puede ser posterior. ¿Es así? Primera pregunta, y si queréis sigo. ¿Cómo opera esto para trabajos comenzados antes del periodo elegible, pero que aún no han sido completados? Entiendo que son elegibles. Muchas gracias. No sé quién se quiere lanzar sobre esta primera pregunta. Bueno, el tema de la elegibilidad de los costes, bueno, eso ya viene en la... Gracias por la pregunta, lo primero, Luis. La elegibilidad de los costes, bueno, ya decíamos que los costes son elegibles desde que se presenta la propuesta y siempre pues dentro del plazo recomendado por la Comisión y hay como máximo hasta el 31 de diciembre de 2028. Ahí dentro de lo que cómo cómo paga la Comisión, en este caso la Agencia Europea, pues generalmente se articula de la siguiente manera. Se suele tener acceso primero pues a un anticipo, que es como un prepayment o algo así lo denominan, que suele ser pues del orden del 10% del total de la acción, pues con el arranque de las actuaciones, y luego generalmente pues se van recibiendo pagos pues intermedios, generalmente cada 2 años, esto un poco en función de la duración de la acción, y luego al final de la acción pues todo lo que se hace pues bueno, como una nota al final de pues viendo un poco cómo en función de lo que se declara en el informe final de la acción, pues lo que quedase que no hubiese sido pagado anteriormente. Esto, en cualquier caso, si lo queréis ver mejor, lo podéis, tenéis a vuestra disposición, yo creo que la Comisión lo tiene publicado, un modelo de Grant Agreement, un modelo de acuerdo de subvención, y en la primera parte yo creo que regula todo lo que es el cómo se tiene acceso a los pagos y cómo se articula las dudas que vienen aquí, ¿no? No sé si nosotros hemos hecho referencia a este modelo de Grant Agreement en nuestra presentación, creo que no, pero bueno, en el portal de la Comisión hay un modelo y entonces ahí podéis leerlo. Perfecto, gracias Carlos. Seguimos con una segunda pregunta. Buenos días. En nuestro caso somos la empresa de transporte urbano en Málaga. Tenemos dudas en cuanto a si nuestro proyecto podría entrar dentro de la red TEN-T. ¿Cómo podríamos estar seguros de si es subvencionable o no? Bueno, aquí hay dos cosas, ¿no? El tema es, por un lado, la elegibilidad comprende varias cosas, ¿no? Hay una cuestión de elegibilidad por localización, ¿no? Es decir, tenemos que pertenecer a la red transeuropea. Luego una elegibilidad temática, ¿no? Es decir, que lo que tú quieras hacer entre dentro de las prioridades de la convocatoria o de la comisión, es decir, que entre dentro de lo que la comisión, de los temas, de las cuestiones que la comisión financia, ¿vale? Y luego el tipo de costes que se consideran elegibles, lo que decíamos, pues costes de personal, costes de equipamiento, etcétera, ¿no? Había dado cuenta de que estamos hablando de un nodo de una empresa de transporte urbano en Málaga. Málaga, como tal, ahora mismo no está incorporada como nodo urbano, ¿vale? En el reglamento 1315/2013. Pero, como ya os decía al principio de la intervención, ahora estamos negociando la actualización del reglamento de este reglamento de redes transeuropeas. Y entonces, el número de nodos urbanos se va a incrementar notablemente, desde los 9 que tiene España ahora hasta 49. Y Málaga, evidentemente, va a estar incluido como nodo urbano. Entonces, yo lo que haría sería trasladar a la Comisión una pregunta de si el nodo urbano de Málaga, en este caso, sería elegible. Y lo que no se deduce de la pregunta es qué es lo que se estaría buscando financiar.
Entonces, eso sería, hombre, yo deduzco quizás que sería algo relacionado con transporte público, entonces quizás tenga más cabida dentro de lo que serían los multimodal passenger hubs, que esto queda dentro de la prioridad SUS-MOPGEN, esta que decíamos, ¿no? De transporte de sostenibilidad, etcétera, ¿vale? Entonces, pero lo primero que haría sería trasladar una pregunta a la comisión, porque si se produce una actualización del reglamento, pues para ver si efectivamente Málaga en este caso tendría cabida como nodo elegible, ¿vale? Es posible, veremos, porque esto también depende del momento en que entre en vigor el reglamento, que todavía no está claro. Muy bien, muchas gracias. Sí, porque si recuerdo bien, dentro de este reglamento, este anexo de Andalucía solo es Sevilla, efectivamente, el único nodo elegible. Sí. Seguimos con una pregunta y tendré una pregunta sobre esta pregunta. Ha comentado que el plazo de presentación finaliza el 30 de enero de 2024, pero ¿hay algún plazo límite anterior para comunicar el interés al MITMA? Bueno, los plazos son los que ha comentado mi compañera Esperanza anteriormente, posiblemente también Santiago. Nosotros hemos establecido plazos que son orientativos en realidad. Lo que pasa que hemos establecido pues, dos momentos, ¿no? Una fecha para la presentación de una comunicación de interés dentro de lo que es nuestro procedimiento de conformidad del Estado miembro, es decir, esta la hemos establecido el 30 de noviembre, es una mera comunicación, decir, oye, mira, me gustaría presentar este proyecto que yo tengo pensado pues tiene pues estas características, ¿no? Pues voy a financiar esto con un nivel de inversión de tanto, está localizado en tal sitio, etcétera, ¿no? Y luego ya toda la documentación y demás que se presentaría a la comisión para que nosotros podamos, el motivo de esto es pues comprobar que lo que se dice que se va a presentar, pues es lo que se presenta y luego también con ánimo también de revisar la propuesta y en la medida de lo posible poder ayudar, dar consejo, bueno, en definitiva tratar de mejorar la propuesta para que tenga mayores posibilidades, ¿no? Y esta fecha la hemos establecido el 17 de enero. Esas son las dos. Yo tenía, o sea, más que nada para quizás... Además, Carlos, necesitamos tener la propuesta ya definitiva el 17 de enero para poder emitir el certificado de conformidad de Estado miembro, claro. Sí, como al 98% tiene que estar, digamos, la propuesta para el 17 de enero. Yo tenía... Sí. Se puede seguir trabajando en la propuesta haciendo modificaciones menores, cuestiones de forma, algunos matices y tal, pero en principio porque las propuestas se sigue trabajando hasta su presentación efectiva y por eso nosotros, con el ánimo de monitorizarlo, lo que pedimos es que nos den de alta en el portal de la subvención. Perdona, no sé si querías hacer la pregunta. No. El 30 de noviembre, efectivamente, yo entiendo que es como una expresión de interés, digamos que los beneficiarios o potenciales beneficiarios tienen que presentar. Si no presentan esta expresión de interés al 30 de noviembre, ¿tiene un impacto sobre la presentación final o la solicitud final? Bueno, nosotros establecemos esa fecha con bastante anticipación, ¿vale? Para que la propuesta, en primer lugar, bueno, pues la gente tenga luego tiempo también de preparar la propuesta bien, etcétera, ¿no? Es decir, si tú ya sabes que vas a presentar algo, pues nos puedes comunicar que lo vas a presentar con esa antelación, ¿vale? Entonces, el motivo de que nosotros pongamos esa fecha es doble. Por un lado, la de que se pueda ir preparando en tiempo y en forma, que nosotros nos hagamos una idea, pero luego hay un motivo adicional y es que nosotros tenemos que comprobar que las propuestas no van en contra de la estrategia o la planificación nacional, para lo cual tenemos que hacer una petición de informe interna al centro pertinente para que comprobemos que efectivamente no va en contra, por ejemplo, de la planificación sectorial, ¿no? O sea, si tú vas a hacer una instalación de un aparcamiento seguro, por ejemplo, en una determinada carretera, pues comprobar que efectivamente, pues, a lo mejor el plan de carreteras pues no está. O si se va a presentar alguna prioridad en un puerto marítimo, pues comprobar que efectivamente eso está pues dentro de lo que se tiene previsto, que no va en contra de eso. Bueno, o sea, hacer una petición de informe. Entonces, eso lleva un poco de tiempo, ¿no? Entonces, el plazo ese es un plazo que lo tratamos para que no haya ningún tipo de problema en cuanto a la valoración de las propuestas, pues lo ponemos con esa anticipación. Si se presenta un poco después, ¿vale? Pues no tiene por qué pasar nada, pero tiene que ser una fecha o sea, tiene que ser en poco tiempo, ¿sabes? Poco tiempo, porque si no, nosotros no tendríamos tiempo para poder tramitar, hacer esa consulta a nuestros centros directivos. Y además, bueno, lo que siempre nos dicen es que
Lo que sabemos con seguridad es que si presentamos esta comunicación pues dentro de estas fechas, básicamente, si el proyecto es efectivamente elegible y no va en contra de lo que de nuestra estrategia, pues, o de la estrategia de la planificación nacional, etcétera, pues se podrá otorgar la carta de apoyo en tiempo. ¿Vale? Esas son un poco las razones de poner esas fechas. Perfecto. Por apuntar un poco, por anotar lo que ha dicho Carlos, también es una demostración un poco de la madurez del proyecto. Es decir, el criterio de madurez que yo he comentado no solo es que haya que explicárselo bien a la comisión, no es que haya que contar un cuento, es que tiene que ser verdad. Entonces, un proyecto que no es capaz de presentar una comunicación de interés 2 meses antes de la propuesta, pues difícilmente está maduro, ¿no? O sea, es que si no se ha pensado ni la idea y no se puede comunicar el interés en eso, pues cuesta creer que el proyecto esté maduro. Muy bien, sí, gracias por el apunte. Ahora pasamos a una pregunta sobre los anexos obligatorios y concretamente sobre el análisis coste-beneficio. ¿Cuánto puntúa el análisis coste-beneficio en el puntuaje total de evaluación del proyecto? Yo ahí me imagino que están hablando únicamente desde el punto de vista de calidad. Bueno, el análisis coste-beneficio ahí lo que te hace es ponderar sobre la parte fundamentalmente de efecto catalítico. Hombre, cada uno de los criterios de valoración aporta 1/5 del total de la propuesta. Yo creo que eso como tal no lo tienen definido en... Vamos, nosotros eso lo desconocemos directamente, o sea, cuánto puede suponer, pero debe de ser una parte relevante, ¿no? Porque con el efecto, o sea, con el coste, con el análisis coste-beneficio, en realidad tú lo que estás haciendo es demostrar la necesidad de la ayuda europea, porque estás de alguna manera justificando la parte de efecto catalítico, ¿no? Entonces, evidentemente es una parte importante y ese análisis se tiene que hacer bien, ¿no? Yo creo que ahí las premisas ya os las ha dado Santiago. Fundamentalmente nosotros lo que concluimos es que el análisis coste-beneficio tiene que dar una rentabilidad económica positiva, que la financiera tiene que ser de entrada negativa sin la ayuda para demostrar que efectivamente necesitas ayuda para poder realizar emprender la actuación y bueno, pues básicamente eso, ¿no? Luego, pues hombre, hay algunas cuestiones que el funding gap de alguna manera pues sea del entorno de la tasa de cofinanciación, pues te da una idea de que la acción está ajustada pues a la propia convocatoria, ¿no? O al nivel de ayuda de la convocatoria. Es un poco lo que podemos decir. Vale, no sé si Santiago quieres completar o seguimos. No, es lo que ha dicho Carlos. Desconocemos completamente nosotros y todo el mundo cómo se reparte dentro de cada apartado los 5 puntos que se otorgan. No hay ningún criterio establecido. Muy bien, perfecto. Pasamos a la siguiente. Se indica que se pueden iniciar proyectos con anterioridad a la firma del Grant Agreement bajo justificación expresa. ¿Qué tipo de justificación se admite? Yo creo, no lo sé, no sé si eso está catalogado. Creo que, a ver, el tema, supongo que la pregunta va orientada al tema de la elegibilidad de los costes que hemos comentado anteriormente. La convocatoria lo que dice es que los costes son elegibles con carácter general desde la firma del acuerdo de subvención, de la Grant Agreement, y que excepcionalmente se pueden presentar acciones, o se pueden justificar costes siempre a partir del momento en que se presente la propuesta, ¿no? Bueno, pues la justificación en ese sentido tiene que ser algo que apoye o que sustente la necesidad de que el proyecto tenga que arrancar antes. A veces es una cuestión de madurez, o sea, algo que lo demuestre. No depende del tipo de proyecto, o sea, eso yo no lo sé. Es una pregunta un poco amplia, pero simplemente pues algo que sustente y refrende que el proyecto tiene que arrancar antes y como consecuencia de eso pues parte de los costes se van a ir ejecutando ya, ¿no? Solo quería apuntar por si acaso la pregunta quería decir otra cosa, que puede sugerirse que quiere decir otra cosa, que es que el proyecto puede empezar antes pero no va a ser subvencionable antes. Es decir, las tareas que se realicen hasta el momento de presentación de la propuesta
se pueden iniciar en determinados casos, con una facilitación expresa, bla, 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 pero no, en ningún caso serán subvencionables. Es decir, lo más pronto que un coste puede ser elegible es aquel que se lleva a cabo el día siguiente a la presentación de la propuesta, no hasta entonces. Fecha de solicitud del día siguiente. Quizás, no sé si por dar un ejemplo, si es un proyecto de obras y si se han realizado estudios previamente a estas obras, los estudios no son elegibles, pero sí permiten justificar que el proyecto se ha iniciado anteriormente, pero los gastos que van a ser elegibles serán efectivamente el día después de la solicitud, de la presentación de la solicitud, para el proyecto de obras como tal, para los costes elegibles de obras, ¿no? Entiendo que podría ser un ejemplo de cómo... Sí, puede ser un ejemplo, claro. Vale, nos quedan 5 minutos y tenemos todavía un par de preguntas, así que vamos a agotar este tiempo. No tengo claro si una empresa con una red ferroviaria interna conectada a la red transeuropea podría optar a estas ayudas. La renovación de locomotoras por otras más eficientes energéticamente sería admisible. ¿Material rodante se refiere solo a vagones o también a las locomotoras? La mejora, renovación de vías que interconectan con la red transeuropea podrían optar a las ayudas. Bueno, a ver, hay varias preguntas aquí, ¿no? Entonces vamos a tratar de responderlas ordenadamente. Vamos a ver, la conexión de una determinada infraestructura, y en particular estamos hablando generalmente de terminales, instalaciones, con la red transeuropea, la conexión es elegible, lo dice la convocatoria. Yo creo que eso sí que es elegible. O sea que eso no, vamos, lo pone dentro de las premisas básicas de la convocatoria, entonces yo creo que eso sí que sería elegible. El material rodante, ya hemos dicho anteriormente que únicamente tiene cabida bajo supuestos muy limitados. Y esos supuestos, por ejemplo, si estamos hablando del sector ferroviario, únicamente para el despliegue del RTMS en el material rodante, o sea, a bordo, ¿no? Y ¿se refiere solo a vagones o a locomotoras? Yo creo que se refiere a las dos, ¿vale? Material rodante en general. Sí, sí. Habla de rolling stock en el sentido más amplio y ya está. La única limitación ahí es que en caso de que estemos hablando de una actualización sobre un vehículo ya existente, pues este sea anterior a 2020, si no me equivoco, ¿vale? Todo lo que sea pues nuevo material, en este caso no sería financiable. Y luego la mejora renovación de las vías que interconectan con la red transeuropea, pues esa es la primera pregunta que ya he respondido, pues seguro que eso sí, efectivamente. Todo lo que se pueda entrar dentro de lo que sería conexión o interconexión con la red transeuropea, pues debería de ser financiable. Pero cuando estamos hablando de conexiones, focaliza la convocatoria mucho en terminales, o sea, la parte nodal, ¿no? O sea, lo que serían las terminales logísticas y los puertos y los propios puertos, básicamente. Quería apuntar una cosita en relación con el conjunto de la pregunta, porque dice una empresa con una red ferroviaria interna. La convocatoria y el programa de trabajo deja muy claro que es imprescindible que cualquier infraestructura hecha con fondos CEF sea públicamente accesible por cualquier operador en régimen de no discriminación. Entonces, si es una red ferroviaria interna que solo va a usar esa empresa y no va a poder entrar otras, claramente no. Eso es un aspecto muy relevante, efectivamente. Eso es una de las premisas claras. Cuando hablamos de red transeuropea, es una infraestructura que tiene que ser abierta y además de forma no discriminatoria a todos los operadores y, evidentemente, lógicamente, pues la premisa que te van a valorar en primera instancia es si la infraestructura que tú vas a conectar es públicamente accesible, ¿vale? Cuando estamos hablando de infraestructura ya definida en el propio reglamento, así se entiende, porque si no, no estaría en el reglamento, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de terminales logísticas o ferrocarril carretera, que ya están definidas así en el anexo 1, no se plantea eso porque ya el propio reglamento se ha encargado de que para que esté ahí eso tenga que cumplirse. Pero en caso de otro tipo de infraestructuras, deberás de dar un servicio en la línea que comentaba Santiago. Muy bien. Creo que no tenemos más preguntas por el momento. Bueno, no sé, tenemos un minutillo más de tiempo y si no me llegan más preguntas, yo creo que
Bueno, antes de finalizar, pues recordar que se facilitará un documento tipo FAQ, como ya lo hemos comentado en varias ocasiones durante el webinar. Será circulado, distribuido, enviado a todos los participantes y también estará colgado en la web del Ministerio, ¿vale? Del programa. Y recordad también, bueno, que esta sesión estaba grabada y la tendréis a disposición en el canal YouTube de FEI Group. Así que nada, para quedarnos en tiempos de las 2 horas que nos habíamos fijado, daros las gracias al Ministerio realmente por la oportunidad. Recordar que es un gran programa europeo para proyectos de infraestructuras de transporte que abarca diferentes ámbitos. Obviamente el ferroviario es predominante, pero no únicamente. Y para las empresas del sector es una gran oportunidad de financiación. Y lo dicho, esto será seguramente la última gran oportunidad. Habrá otra convocatoria el año que viene, pero no con la misma dotación. Así que a vuestros proyectos y nada, hasta el 30 de enero y con este primer corte, como hemos dicho, al 30 de noviembre para expresar vuestros intereses. Jorge, no sé si quieres unas últimas palabras para cerrar oficialmente. Gracias por la organización, por la participación y gracias a todos los asistentes en nombre de mis compañeros y en el mío propio. Y esperamos recibir vuestras propuestas con la máxima calidad posible para tener todas las posibilidades de captar la máxima cuantía de fondos para España. Gracias. Muchas gracias a todos. Que tengáis un buen día. Hasta luego. No.